Buenas noches. Bueno, vayan abriendo la Biblia ya en la carta de Efesios. Vamos a continuar con el estudio que comenzó Edgardo el jueves pasado. No sé si se acuerdan bien la introducción que él nos dio. Ese no era. Acerca de la voluntad de Dios. A mí me llamó la atención cómo él nos instruyó a través de unos círculos de cómo estaba encerrada la voluntad de Dios allí. Y la verdad que fue de mucha bendición para poder entender un montón de cosas que a veces no entendemos, de que hay cosas que suceden, por qué, cómo. Y claro, a través de la enseñanza que él nos dio, creo que nos ubicó a todos que todas las cosas suceden, pero no porque sí, sino con un propósito y para determinadas cosas. Bueno, a nosotros nos corresponde estudiar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, en lo que refiere a lo que tenemos que hacer nosotros. Yo me quería meter en lo personal, pero Ricardo me dijo que no, que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. En fin, Efesios capítulo 6, allí comienza el tema. El tema de hoy es cómo agradar al Señor. La voluntad de Dios es agradar al Señor. Vamos a ver cómo. Tengo 11 puntos para desarrollar. Pero no es asunto porque no vamos a desarrollar. Es un chiste. Si no, empiecen a juntarse, a agarrar cabrón. Efesios capítulo 6, versículo 6, versículos 5 y 6. Es el texto en el que vamos a empezar a estudiar un poquito. ¿Cómo? Bueno, dice así la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé por qué razón siempre me tengo que fijar en el significado de palabras especiales para poder empezar a estudiar. No sé por qué, no puedo explicarlo. Pero es la única forma que puedo organizarme y entender. Debe ser porque mi capacidad intelectual no es de las mejores, entonces tengo que buscar una palabrita en especial y de allí arrancar. Y la palabra en especial es justamente agradar. Esa es la palabra con la que vamos a hablar. La voluntad de Dios que es para la iglesia. Es el segundo punto, primero no lo puedo dar acá, pero es agradar al Señor. Ahora, Efesios habla de un corazón íntegro, es decir, de lo que el hombre tiene que hacer, de lo que el creyente tiene que hacer y de todo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Entonces me fijé, empecé a buscar a ver qué significa agradar. Porque en el pasaje no está diciendo que agradamos a Dios, sino que no agrademos de la forma que se agradan a los hombres, sino a Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes? De ahí sacar. Entonces yo me puse a ver por qué. Claro, la palabra agradar literalmente dice que es aquella persona que se encarga de estudiar todas las formas que sirven para complacer a los hombres. Esa es la definición de agradar. Por eso hay que dice ahí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Viste? Después vamos a ver a qué se refiere con lo que agradaban a los hombres. Se ve que había un problema acá. O estaba ya Saúl Baldini, o el padre de él, o un antepasado de él. Lo que se refiere bien al trabajo y bueno, ya lo vamos a ver. La cuestión es que si nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, vamos a transformar ese sentido de agradar a los hombres, de estudiar la forma que le hacen bien a los hombres, y cambiarlo por estudiar las formas que van a agradar a Dios. De los 11 puntos, primero dice que agradamos a Dios
a través de la confianza. Así que vamos a buscar Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:6. No sé cuál fue el sentido por el que Edgardo nos pasó este material en este orden, pero lo cierto es que para empezar a hacer la voluntad de Dios, no lo podemos hacer si no tenemos fe. Así que confiamos, está literado el tema, confiamos para agradar al Señor. El verso 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos introducidos en esta vida cristiana cuando depositamos nuestra fe en Dios y en esa voluntad de Dios. Así que no me gusta usar la palabra obligado, pero sí tener la necesidad de agradarle a Dios, estudiando, a pesar de que no fuimos nosotros los interesados en sí, sino que fue Dios el que nos buscó y nos puso en esa voluntad. Pero claro, hay que creerle. Así que quería encarar el estudio pensando directamente en esto. Dios nos salvó, nos trajo a esta familia cristiana para que desarrollemos su voluntad, para que la hagamos. Y lo primero que necesitamos es creerle, porque es imposible. El capítulo 11 es el capítulo que todos conocemos que habla de los detalles de las personas que tuvieron fe y todo lo que han hecho. Te encontrás ahí, dice, por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero salió. Por la fe habitó como extraño, como extranjero en la tierra prometida. El versículo 27 habla de Moisés. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Ahora, para entender un poquito más de la fe, quizás ya lo sabemos, pero es necesario ver qué clase de fe se trata. Por lo visto no es una fe ciega. Aunque no veían, era invisible al cual respondían, al cual le creían, pero no era una fe que no se usara el raciocinio o el pensar o el entender. La definición de fe se encuentra en el versículo 1 del capítulo 11. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que es imposible que una persona crea en alguien a ciegas. No es una fe ciega. Moisés decía que salió como viendo el invisible, entendiendo quién lo había mandado. Abraham salió porque alguien le dijo, tenés que irte y hacer tal cosa. Cuando ofreció a su hijo, también había alguien que le hablaba, pero le creyó. Así que el primer punto para nosotros, para agradar al Señor cuando hacemos su voluntad, es nada más y nada menos que creerle. Pero no con una fe a ciegas, sino entendiendo. Ellos tenían la palabra, el Señor les hablaba, ¿no es cierto?, al comienzo. Nosotros tenemos la Biblia escrita. Así que no hay nada que podamos decir yo voy a hacer tal cosa sin razonar en lo que tenemos que hacer. Estamos estudiando allí en La Guardia está empezando a crecer. Estamos haciendo ver que la vida cristiana no es tan mágica ni mística. Hay alguien que dirige la vida cristiana. Ese es Dios y la dirige a través de su palabra. Y para poder afrontar todo lo que venga, no lo podemos hacer si no tenemos el conocimiento de su palabra. Donde también tenés que poner el intelecto, las emociones,
todo lo que un hombre tiene. Y quizás no la entendemos toda, pero va a haber alguien que va a venir y te la va a explicar. Y así va a funcionar la iglesia, así funciona la iglesia. Así que el primer punto es confiar, creerle a Dios, no con una fe mística, ni con una fe mágica, ni siquiera con una fe a ciegas. Porque ellos sabían a quién respondían. Vamos ahora a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Versículo 9 y 10. Hace un rato David estuvo comentando lo que van a salir a hacer. Hace un tiempo que ya se viene trabajando en la iglesia, utilizando un método para que las personas se acerquen, ¿verdad? En distintos lugares. El segundo punto para nosotros es la comunicación. Es decir, el mensaje que se va a dar. Agradamos a Dios de acuerdo al mensaje que tenemos que dar. Y el mensaje habla de la cruz. Dice el versículo 9 de Gálatas 1. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay una maldición para aquel que viene y predica cualquier otra cosa. El apóstol Pablo tenía problemas acá porque le estaban diciendo que el mensaje que él estaba dando no podía ser aceptado por los hombres que escuchaban. A tal punto que, dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mirá lo que provoca. Los mismos creyentes fueron aturdidos, atormentados y confundidos para alejarse otra vez, volver a lo mismo porque había alguien que predicaba otro evangelio. Bueno, estaba siendo acusado Pablo de que no era la verdad lo que predicaba, y ellos predicaban esto que confundían a las personas. Y el versículo 10 dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Viste? Ahí aparece la idea de nuevo de agradar. Estamos viendo otra forma estudiando otra forma de cómo agradar a Dios, de cómo complacerlo. Y esa es cuidado con lo que comunicamos, con el mensaje. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Déjame que te muestre otro pasaje más. Primera Tesalonicenses 2. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Bueno, Pablo arriba explica todo lo que sufrieron, también persecuciones otra vez. Había sido acusado de enseñar un Evangelio donde se aprovechaba de las personas, donde dice que permitía la libertad inmoral, sexual. Bueno, era acusado de un montón de cosas. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Viste que le decía que hace un tiempo que se viene utilizando un método que no era el convencional. Yo tuve el privilegio de poder andar por muchas partes del país en campaña de todas clases. Desde la primera, donde lo primero que le decíamos a las personas, vos sos pecador, necesitas de Cristo. Ese era el mensaje de entrada. Así aprendí. Bueno, así también nos corrían, no nos abrían la puerta y todo lo que pasaba, ¿no es cierto? Pero bueno, era ese el método. Y conocía mucha gente de muchos lugares, preparados, no preparados, jóvenes, gente grande. Pero había un punto en el que coincidíamos todos. Era justamente en el mensaje que íbamos a dar, no en el método, en el mensaje, la cruz. A todo esto, vos sabés que en la guardia, yo la tengo con la guardia porque estoy yendo ahí, ¿no es cierto? Hay una señora que ayer comentaba que quiere estudiar peluquería.
Cacho, la Tere, ¿dónde está Cacho? Y ella dice que quiere aprender más para cortarle el pelo gratis a la gente. Eso lo aprendió del evento que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Y entonces de ese modo va a empezar a atraer a las personas, va a empezar a atraerlas, y el fin de ella es que conozcan a Cristo. Dice, mirá vos lo que es. Nosotros preocupados a veces por enseñarle el método infalible de cómo convertir a las personas, con las 5P, perdido, pecado, promesa, paso, ¿viste? Paga y todo ese cuento. Y la señora esta así, con una sencillez, ya le cortó el pelo a un chico. Bueno, nosotros la cargábamos, mirá cómo le dejaste el pelo. Bueno, viste cómo estaba, nos mostró la foto de cómo estábamos, no, sí, le quedó bien. Y ella pensaba en sí, ahora tengo que acercarme a la madre, dice, pero no quiero que se ofenda. Así que quiero ir despacio, ganándome la confianza. Y me acordaba lo que aprendimos de la predicación, del estudio que hicimos del programa Juntos, que había que ir despacito, buscarlo. Ella no estuvo acá, sin embargo, nos planteaba eso. Pero en sí, el mensaje que quería comunicar ella, que la tenía muy clara, era que todos necesitamos de Jesucristo, porque es el único que nos puede llevar a Dios, perdonar el pecado, hacer que nos acerquemos a la presencia de Dios y buscar todo lo que necesitamos. ¿Viste? El apóstol Pablo era rechazado porque ellos pensaban que ese no era el mensaje adecuado. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. La preocupación de todo, la mayoría, es no sé qué decirle, no sé cómo empezar. No sé cuál es la primera palabra que le debo decir. Y esta señora dice, yo le voy a empezar cortando el pelo, nada que ver. Pero el fin de ella es poder ganarse la confianza y predicar de Cristo. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando? Estamos viendo la voluntad de Dios, lo que nos corresponde a la iglesia. Y es agradar a Dios. Es decir, estudiar el método que complazca a Dios, no a los hombres. Así que el primero era confiar. Y el segundo método era comunicar la verdad, la cruz. No hay otro mensaje. No debe haber otro mensaje. Si hay otro mensaje, corremos el peligro de llamarnos anatema o malditos, porque no decimos la verdad. Vamos por uno más. Colosenses capítulo 3. Verso 22, perdón. La razón acá por agradar al Señor es el cumplimiento. Pero vamos a leer el pasaje. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Viste que te decía que me parece que uno de los sindicalistas que tuvimos acá en el país, o Rucci o Baldini o Leahora Moyano, imagínate ese? Alguno de esos ha estado ahí. Le comentaba hoy a mi esposa, no sé cuál fue la razón del problema pero la cuestión era que no querían trabajar. Ese era el tema. Trabajaban cuando los veían. Y también, como suelo hacer, me puse a buscar, a ver si me acuerdo de la definición de sirviendo al ojo. ¿Ustedes saben lo que significa sirviendo al ojo? No es muy difícil. ¿Cómo? Sirviendo como si lo estuvieran mirando. Así, haciendo algo solo cuando lo miran. ¿Cómo? Engorda el ganado. A mí me miró mucho el amo porque mira. Bueno, vos sabés que yo trabajé en empresa constructora desde el 92 y trabajé en algunas obras grandes. Una de las más grandes fue la de la Costanera. Desde el faro
hasta el Puente Oroño era la obra, era chiquita. Y había muchas personas, 2 empresas. Yo trabajaba para una de las empresas, pero había de todas clases de gente. Trabajábamos en turnos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días, de lunes a lunes. Los domingos teníamos que limpiar, era lo único. Cada uno hacía su tarea. Bueno, los capatadas que estaban encargados de controlarnos tenían 4 o 5 viajecitos al Yacht Club, que era donde ellos comían, almorzaban, desayunaban, merendaban. Así que a tal hora, pum, se iban. Entrábamos a la mañana, se iban a tomar el cafecito, volvían, a media mañana volvían a la colación, volvían de nuevo a la obra, después al mediodía se iban a comer. A la siesta iban de nuevo a dormir un rato. A las 5 o 6 de la tarde de vuelta a tomar la merienda. Y a la noche, bueno, ya no estábamos, yo no estaba por lo menos. Y me acuerdo que una vez estábamos limpiando todo. Al principio se elegía alguno, después ya había que entregar, así que todos íbamos a limpiar. Del faro para acá, a barrer, algunos a barrer, otros a pintar. Cuando llegaba la hora, yo cuando empecé, faltaban 6 meses para que se entregara la obra. Así que no conocía bien el método. Lo aprendí enseguida. Cuando se trataba de no trabajar, enseguida lo aprendí. Estábamos barriendo lo más bien, me doy vuelta y no había nadie. Estaba yo solo barriendo. Me fijo así, estaban todos en la costa pescando. Con cualquier hilito. Claro, el capataz se había ido. ¿Viste lo que te dije hoy yo de agradar, de buscarle estudioso de las formas que agradan a los hombres? Bueno, estos sabían los horarios exactos donde el capataz, el ojo del amo, no estaba. Se iban a pescar. Cuando ellos salían del Yacht Club, pasaban por el Oroño, de allá lo veíamos. Allá viene la camioneta. Teníamos tiempo hasta que dieran toda la vuelta. Cuando ellos llegaban a la obra, el que pintaba tenía una pinceleta en cada pie, una pinceleta en cada mano. El que cortaba con el machete los yuyos tenía 4 machetes. Nosotros agarrábamos 3 escobillones y con los 3 llevábamos. Esa era la idea. Y sabés que está hablando del cumplimiento de la tarea. Pero esa vez aprendí a agradar a los hombres. Nosotros estamos tratando de aplicar cuál es la voluntad de Dios y cómo saberla, estudiando el método que mejor nos quede para que Dios sea complacido. Y de nuevo tengo que repetir, yo no me metí solo en esta voluntad de Dios, fue Él el que me puso. Así que no me queda otra que tratar de agradarle en el cumplimiento de mi responsabilidad. Literalmente acá está hablando del trabajo, pero vos podés pensar en el cumplimiento de qué agradás al Señor. No era la idea de que me meta en lo personal, pero a lo mejor lo puedo hacer pensar un poquito. ¿En qué no cumplimos? ¿En qué agarramos, nos ponemos los 4 pinceles, uno en cada lugar, solamente cuando nos están mirando? Porque queremos agradar a alguien. A pesar de todo hay un gran problema. Porque aunque el capataz se vaya, aunque el pastor no esté, se van de viaje ahora, entonces venimos más tarde, venimos más temprano. Hay uno que nos está mirando, a quien tenemos que agradar. No podemos engañar. Porque siempre nos está mirando. No se va al Yacht Club a comer, ni a tomar mate, ni a tomar café. Nunca se va. Siempre nos está viendo. Así que si queremos agradar a Dios, tenemos que fijarnos en el cumplimiento de la tarea que se nos encargó. La que sea. El que limpia, el que barre, el que predica, el que lleva la iniciativa de David, vamos para allá, alguien tiene que llevar, alguien lo tiene que acompañar, y si dijo que lo iba a acompañar, tiene que ir, no tiene que andar por ahí llorisqueando, no sé si voy a ir. En fin, vamos por uno más. Hebreos capítulo 10. Ya estuvimos en el 11. Con este vamos a terminar. Porque había 11, pero yo preparé 4, especulando en que iba a haber más tiempo orando, y dije yo, bueno, con 30 minutos me alcanza. Pero podemos seguir orando después. ¿Cómo?
Hebreos capítulo 10, versículo 38. Otro pasaje que me llamó la atención. Y hoy a la tarde terminé de encontrarle la vuelta. Terminé de entenderlo, creo. Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra vez tengo que comentarle de que nosotros fuimos introducidos en esta voluntad de Dios. Y en el contexto acá lleva a decirle a estos creyentes, a los hebreos, que habían tenido un montón de problemas. Entre ellos, parece que habían perdido bienes, eran maltratados. Y entonces en ese contexto termina diciéndole el autor que había que vivir por fe a pesar de la circunstancia. Versículo 34 habla de que porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No importa lo que perdiste, le decía. Bueno, el Señor te va a dar otra cosa. Y entonces lo lleva antes, justo antes de que empiece el capítulo de la fe, le empieza a decir: el justo va a vivir por fe. Pero hay una palabrita de, y si retrocediere. Y yo decía, que volvieron para atrás. No. La explicación del idioma original es dada a través de una... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. En fin. Hace ver a un barco que baja las velas. En plena marcha, arriba las velas, las baja. ¿Y qué pasa si el barco baja la vela cuando va marchando? ¿Qué pasa? No necesariamente para, porque viene con un cierto impulso, pero la velocidad va a disminuir. ¿Viste? Entonces ahí fui entendiendo por qué le decía: si retrocediere, no agradará mi alma. Claro, estaban pasando un montón de situaciones. Entonces él hablaba de la fe. Por la fe hay que continuar, sin retroceder, es decir, sin disminuir la marcha. Viste que estamos viendo cuál es la mejor forma de agradar, de complacer a Dios. En el problema, en la dificultad, tenemos que tratar de no retroceder, es decir, de no bajar la vela para perder el impulso. Bueno, puede pasar un montón de cosas si vos perdés el impulso. Y yo te puedo hablar desde adentro sobre perder el impulso ese que te trae, que venimos todos a través de la vela inflada por el viento, y bajás la vela y perdés el impulso y tus hermanos se van, se alejan, porque mantienen la misma velocidad. En cambio, si uno baja la vela, se queda atrás. Y todo lo que va a significar quedarse atrás. Perder la bendición, ahora que hace frío, el calor. Bueno, Ezequiel me vino justo como anillo al dedo. Decía que ya no veía la hora de volver a la iglesia. Bueno, a él no bajó la vela, él tuvo un problema físico, pero a mí me sirve para ilustrarte lo que pasa. Él necesitaba volver a estar con los hermanos. Estaba re contento ahí. Inclusive no lo conocíamos porque está un poco más delgado, bastante más delgado. Y ese Ezequiel, decíamos nosotros. Pero eso puede pasar cuando uno retrocede en este sentido. No es el volverse para atrás, sino el dejar de seguir al mismo ritmo. Así que si queremos agradar a Dios, si queremos hacer su voluntad, tenemos que tratar de tener la vela bien extendida para que el viento siga soplando y mantener el ritmo de todos nuestros hermanos. Pero el de abajo también me gustó, no está en los planes, el versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí la palabra retroceder no es la misma que la que está arriba, tiene otra enseñanza. Porque está diciendo que no podemos perder la salvación. No nos queda otra, podría decir. Nosotros somos cristianos.
Así que no podemos perder el tranco porque ya fuimos salvos. ¿Entendés? Nosotros no somos los que retrocedemos, no con orgullo, porque yo sigo, nunca me afecta el problema, no hay nada que me va a separar por mí mismo, no. Es imposible que un creyente pueda apartarse, alejarse, dejar de ser creyente. Eso es lo que está diciendo acá. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Viste? Eran 4 puntos nomás. Pero esto era la continuación, es decir, si queremos agradar a Dios debemos continuar. Pase lo que pase. Viste que empezamos con la fe. No hay otra forma de comenzar la vida cristiana si no es a través de la fe, con fe. Pero termina el estudio y también continuamos por lo mismo, por la fe. Estas personas habían perdido todo y sin embargo le decía, el justo por la fe vivirá. Porque si encima vos te atrasás, no vas a agradar a nadie. Y encima vas a perder el hilo. No vas a poder continuar. No sé qué otra cosa puede impulsarnos a nosotros que no sea la fe. Es decir, el creer. Muchas veces he escuchado, no te preocupes, porque esto siempre no va a ser así. O no siempre va a ser así. ¿Sabes? Eso me hablaba de la fe. La explicación no era la mejor. O no era la que yo necesitaba. Pero sí me decía, seguí el impulso, porque esto no siempre va a ser así. ¿Cómo lo podía hacer? Si no se veía nada bueno, no se veía nada, ningún panorama agradable. Claro, había que creer. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que no hay nadie que pueda terminar. Vamos a terminar orando. Luego va a continuar Hernán. Pensando en lo siguiente, a veces estaba muy bueno abordar todos los puntos, porque es para hacer dulce toda la enseñanza que tenemos. Pero bueno, tenemos nuestra vida para poder agradar a Dios, tratando de estudiar el mejor método, o todos los métodos, que nos lleven a complacerlo, para hacer su voluntad. ¿Oramos? Me quedé pensando en los que bajaron muchas veces las velas. Y hoy tenemos algunas sillas vacías acá que en algún momento estuvieron ocupadas por quizá personas que eran esas naves que iban adelante, esos barcos que iban adelante de todo, o que iban quizá al lado nuestro. Pero un día bajaron las velas. Quizá un día las velas se les rompieron. Quizá los vientos fuertes hicieron que las velas se rompan. Y hoy no los tenemos con nosotros. Y vos sabés que con un mensajito muchas veces, con una oración que podamos hacer, con una visita, ¿cuánto podemos llegar a coser esas velas? ¿Cuánto esas velas podemos llegar a desplegar? Así que vamos a orar ahora, ¿sí? Para que nuestra fe no falte. Pero también pensemos y pongamos en la oración a esos que quedaron en el camino y que quizá un día levantaron sus velas y hoy no están con nosotros. Y después le voy a pedir también a Javi y a Rulo si pueden pasar aquí al frente para poder estar ofrendando.